Cada uno se va a representar y contar muy brevemente cómo empezaron, cómo incursionaron en el sonido y sobre su experiencia laboral. Empecé a trabajar en el medio cinematográfico a fines de los años 80. En ese momento el grupo de gente que hacía documental en Argentina era bastante reducido, era como una especie de grupo que tenía por lo general poco contacto con la gente de ficción. Y durante los años 90 me parece que se empezó a abrir eso, poner al alcance de la mano, hacer más económica la producción de una película, permitió que se incorpore y el género documental creció muchísimo. Y también se produjo algo bastante interesante, visto hoy en perspectiva, que es el entrecruzamiento, la hibridación de lo que era el documental y la ficción. En ese momento era como un momento eso de romper ciertos límites, ciertos esquemas. Hoy todo eso me parece que está mucho más incorporado y la variedad, la riqueza del género documental se ha ampliado muchísimo. Yo soy Javier Farina, sonidista. En general también he hecho muchos documentales, pero últimamente estoy haciendo películas. Empecé a estudiar cine por no sé por qué empecé a estudiar cine. Empecé a estudiar cine porque estaba bueno, me parecía bueno, que una buena alternativa y tampoco sabía qué iba a hacer. Cuando estudié cine yo estudié dirección, más o menos en el 97. No había encontrado una especialidad de sonido. Entonces cuando encuentro que nadie sabe usar un micrófono, ni sabe lo que es, me di cuenta que me gustaba y empecé a trabajar. En los 90 o fines de los 90 casi nadie filmaba o era muy difícil entrar. Los que hacían cine éramos muy pocos. Y cada vez que había una película, sea lo que sea, todos íbamos a trabajar. Así conocí a Litmanovich y toda la gente de mi generación que trabajamos porque éramos pocos y no había casi estudios y era muy difícil conseguir cualquier cosa. Y después todos nosotros pasamos como al ámbito profesional donde conocimos a toda la gente que ya trabajaba. No sé, ese fue mi camino hacia el cine. Obviamente soy el más mayorcito de todos. Tengo una formación absolutamente empírica. Empecé a los 18 años haciendo sonido en bares, ese tipo de lugares o pubs en esa época. O sea que mi primera formación con respecto al sonido es musical. Empecé a conocer otro tipo de personajes de este mundo audiovisual, pero se me abre una ventana de una ficción para una serie de televisión y termino haciendo yo el sonido directo de esa serie. Después de esa etapa aparece una oferta de un programa en particular que se llama Expedición Robinson, de los cuales la mayoría quizás oyó hablar. En un reality uno tiene que tener como mucha capacidad para generar muchos contenidos en diferentes locaciones, en diferentes comportamientos de clima, en diferentes comportamientos de personajes, porque no son actores. Entonces tenés que evaluar qué vas a usar y por qué. Entonces tiene su complejidad, digamos. Bueno, a partir de ahí se me abre como un camino bastante interesante dentro de ese mundo porque no había nadie que lo hiciera y en general me iba bastante bien. Soy un fanático del sonido, así me considero. Entonces me gustan mucho los micrófonos, me gustan mucho los preamplificadores, me gusta mucho todo lo que sea las locaciones. Digamos, trato de generar, digamos, el contenido que sea necesario para que eso quede como a mí me gustaría que quede. Mi llegada a Polka se da de la mano del socio de Fabián, de Diego, que me llevó hace casi 20 años. Me formé trabajando, entré como meritorio, algo que era habitual en ese momento. Y desde los últimos 12 o 13 años he hecho prácticamente todos los unitarios de Polka. Y desde ahí he encontrado una forma de formarme y de representar esta tarea que me ha tocado con un proceso interesante que ha sido desde que se grababan 2 canales y se mezclaba hasta esta actualidad del sonido del multitrack y de todos los formatos nuevos. Con respecto a la preproducción, la pregunta sería, ¿qué problemas les trajo no tener una buena preproducción puntualmente en lo referente a locaciones
qué tipo de intervenciones llevan a cabo en interiores y cuáles en exteriores, teniendo en cuenta condiciones meteorológicas extremas. ¿Qué pasa cuando hay mucho viento? Pues es una pregunta que tuvo bastante... El viento, olvídate. Si hay viento y es extremo, no puede hacer nada. En todo, o sea, ha pasado de estar con la caña completamente doblada. El problema es creo que el problema con el viento es cuando los actores no aceptan el viento. O sea, que tienen que hacer una escena que no tiene viento y ellos actúan como si no tuviera viento y hay mucho viento. En el cual, si de repente hay una sudestada y el tipo se nota que es una sudestada y el actor actúa como si fuera que está en una sudestada y grita, es equivalente. O sea, el problema es que todos, estamos hablando en exterior, todo circula en el hecho de que la mentira, o sea, cómo nosotros estamos creando esa nueva realidad. O sea, si esa realidad el director no quiere que pase eso, olvídate. Si uno lo incorpora y está en la parte de la película, está perfecto. También hay que ver hasta dónde uno se encuentra con un director que está dispuesto a escuchar si el sonidista le dice acá no se puede o me parece que esto que decís de los actores están tratando de disimular el viento, que es imposible, en vez de incorporarlo. Digo, a veces uno encuentra sonidistas que están como, directores, perdón, que están como atentos o que abren ese canal de diálogo, esa puerta para que no solo el sonidista, sino todos los diferentes colaboradores de cada área acerquen sus propuestas, y otros directores que no habilitan ese canal, ¿no? Eso me parece que hace mucho al resultado final en nuestro trabajo específicamente. Yo grabo con viento, digamos. Hago un programa que es en vivo, no tengo posibilidad de doblaje, no tengo, digamos, opción. Tengo que grabar lo que tenga que grabar en el momento que tenga que grabarlo. Entonces, por ende, si tengo realmente viento y que realmente lo he tenido, no me queda otra que usar quizás como herramienta. En general uno tiene como determinados softies o determinados sistemas de paraviento que son más light o más gruesos o lo que sea, pero le pongo 2. Esto es muy simple, digamos. Si con uno no es suficiente para el micrófono, o sea, uno tiene un micrófono, vamos a usar como en el caso de un lavalier, tiene como un grid que es de metal. Pongo ese primero, que es para un viento suave. No me come frecuencias, funciona más o menos. Viene más viento. Le pongo un windjammer, que es un peluchito, que más o menos me va cubriendo un poco más. Tengo más viento. Tengo que ver si lo oculto con la ropa o lo oculto con, digamos, con una gorra. Hay que ver el tipo de vestuario que tengo. Digamos, si estoy en plena montaña y tengo que seguir grabando, entonces se lo pongo en la gorra. Las gorras a veces tienen doble banda. Y bueno, entre el grid, el peluche, el gorro, digamos, logro tener un plano cercano y funciona. Si no es así, bueno, hay que ver el tipo de ropa que tiene y bueno, y tratar de seguir ocultándolo. Pero, ¿esto qué significa? Voy a matar frecuencias, seguramente, voy a matar hasta rango dinámico con tanto abrigo a un micrófono, pero de alguna manera el micrófono no va a estar agredido por el viento, ¿no? Entonces, desde ese lugar lo he solucionado. Después le tocará al postproductor ver cómo levanta esas frecuencias y corregirlas, pero en definitiva tengo el plano y no tengo el viento del golpe que me inhibe escuchar el diálogo. Claro, exacto. Ahora me doy cuenta. Cuando está hablando de viento es en la extremidad de los límites del equipo. O sea, por supuesto, uno va con un Zeppelin, va con cosas, pero eventualmente ha pasado en la Patagonia de que el viento es tan extremo que uno lo escucha en la estructura, pero hay un límite de viento que uno no puede llegar a... Sí. Es el típico viento que tenemos, que de muchas cosas que yo veo al aire, que ni siquiera a veces ni tienen el peluchito o algo, ni lo tienen. Y vos ves que realmente la persona que se ocupó de eso no se ocupó. Creo que ya todos más o menos, por el nivel de información que hay a través de las redes, uno sabe que hay determinadas cosas. Entonces, uno se debe probar a sí mismo, más allá del accesorio, marca, modelo, X, lo que sea, que funcionan muy bien. Me parece que hay como otras herramientas que si uno no las tiene, bueno, no sé, una campera vieja que tenía un corderito sintético, y bueno, no tengo eso, le saco un pedazo, se lo pongo, prefiero eso a que me quede a no tener audio, digamos. Es lindo poder acceder a las cosas que están bien diseñadas para, fundamentalmente, que no coman frecuencias, que es lo que sucede con las cosas que no están diseñadas. Yo, digamos, trato de siempre tener mi propio kit
personal de mi propia maleta, más allá de hacer un servicio en general, tengo mis propias fantasías, digamos, de cosas. Es importante tenerlas a mano, digamos. Es importante tenerlas a mano. Y si no las tiene, bueno, ¿cómo suplantarlas? Y si uno tiene tiempo, tiene que experimentarlas, digamos. Eso creo que es lo que uno tiene que hacer, digamos, ¿no? Tiene un micrófono malo, con un transmisor malo, con un peluche malo, bueno, probalo, soplale, digamos. Ponete el auricular y fíjate qué sucede, digamos. Digamos, y tratar desde ese lugar ver dónde queda mejor, digamos, ¿no? Dónde más lo ubico para que más o menos me suene como quiero que me suene. Con respecto a las locaciones, me parece que la preproducción, en mi experiencia, es fundamental, más que nada como para anticiparse a problemas. Justamente ahora está al aire El Maestro, que me tocó hacerlo, y tuvimos que enfrentarnos a una locación que presentaba problemas por todos lados, y después de intentar que no acepten la locación por todos los medios, una vez aceptada, después de resignarme, bueno, tuvimos que ajustarnos y creo que también entender que debíamos, que más allá de que querer hacerlo bien, intentar con nuestras herramientas lograrlo, empezar a vincularnos y a comprometer un poco a producción y a comprometer quizás a otras áreas para lograrlo. Y bueno, ahí aparecieron la posibilidad de alfombras, de Sonex y de hablar con el director para que estábamos con un lugar donde crujía el piso, donde teníamos una obra enfrente, donde teníamos un techo de policarbonato y era una locación que tenía muchísimas escenas. Y bueno, tratando de que no mueva mucho la cámara, producción se ocupó de la obra y nosotros alfombrando y tratando de trabajar con los inalámbricos y con los ambientes, lo fuimos sacando adelante. Por supuesto, después producción dijo que no era para tanto, que no era tan mala la locación, porque una vez pasado todo eso ya parecía mucho menos. Y con respecto a interiores, básicamente hablando de tratamiento acústico, ¿en qué porcentaje de proyectos han tenido la oportunidad de hacer un tratamiento acústico serio? ¿Y qué problemas han resuelto en el momento? Como le decía Pablo, por ejemplo, alfombras o, no sé, poner un vidrio a la ventana o demás, como para cubrir exteriores e interiores. En documental específicamente, por lo general, no vamos a tener mucha capacidad de intervenir en las locaciones. Muchas veces las vamos a conocer en el momento inmediato, muchas veces se deciden sobre la marcha. Estoy pensando en un documental clásico donde viajamos a un lugar que no es el habitual, no es Buenos Aires en este caso, sino que nos fuimos a un lugar a vivir a un lugar para registrar algo propio de ese lugar y van a ir apareciendo personajes y un personaje nos va a llevar a otro y digamos, donde el guión o lo que leímos como guión generalmente es una mera formalidad para buscar fondos, para cumplimentar trámites ante el Inca, y lo que en realidad va a suceder, lo que se va a ir a registrar, va a ir apareciendo sobre la marcha. En ese caso, la posibilidad de conocer las locaciones es bastante limitada. Y saber qué mirar, qué se puede resolver, las cosas obvias que valen para cualquier película, ya sea de ficción o documental, bueno, no está de más refrescarlas, no sé, desenchufar una heladera o cerrar las ventanas, o si hay un vecino ruidoso, tratar de hablar de buena manera para que apague la música, ese tipo de cosas, bueno, son de manual. Una locación puede servir o no servir también según en qué contexto después en la postproducción, en el montaje la voy a usar. A lo mejor una locación que no tiene una acústica que un sonidista apreciaría, no es tan mala si esas condiciones yo las estoy viendo. Si tengo un tiempo de reverberación muy extenso, pero bueno, es una iglesia y la estoy viendo, es diferente a si después quiero utilizar esa voz en off para narrar para una narración mientras estoy viendo otras cosas. Entonces,
conociendo, si yo sé que hay una voz que el director la piensa usar sobre otras imágenes, llego a una locación y una cosa que puedo hacer es ver de todo lo que tengo disponible ahí, cuál sería el mejor lugar para grabar lo que sea solo audio o hacer una entrevista que después pueda ser utilizada despegada de la imagen propia en la cual se va a hacer. Porque muchas veces en el documental no va a existir la posibilidad que hay en la ficción generalmente de llevar a los actores o a los personajes a una sala de grabación y hacerle grabar. Entonces, eso es algo muy, muy común a tener en cuenta. Es decir, bueno, voy a filmar en esta casa. A ver, la primera habitación da a la calle, tengo motitos que pasan todo el tiempo. El baño va a tener una acústica propia de baño y la cocina lo mismo y no me convence, pero a lo mejor en el fondo hay un cuartito que es un taller y funciona bien, y ahí sí puedo tirar alguna manta para bajar un poco el tiempo de reverb y entonces termino eligiendo ese cuartito, digamos. Este tipo de cosas creo que en el documental se cimentan mucho en cuánto el sonidista sabe de qué película se quiere contar y qué procedimientos se van a utilizar para eso. Y adentro de un auto, para grabar una voz en off, ¿cómo la ven? Polémico, sí. Es una Yo lo hice muchas veces. Es una opción, hay que tener cuidado con los reflejos, ¿viste? Yo adentro del auto aparte se le pone mantas para que no tenga reflejos y del cuero, del vidrio, que lo hace muy auto. O sea, cuando uno lo escucha Sí, como es un auto. sonido muy, muy particular, pero bueno, Pablo dice, lo usé muchas veces, sí, muchas veces puede ser la mejor opción. Es mejor opción. Es la menos peor. O te dicen hay que hacer la promo de mañana, de no sé qué, bueno, lo subimos a la cabina de un camión o a un auto y que lo diga, porque no hay otra cosa, hay que hacerlo. Bueno, en ese sentido, por ahí también nos metemos en algo que está como apuntado más para el final, pero que tiene que ver con cuál es el formato final de reproducción, ¿no? Muchas veces algo que sonaría dramático en una sala de cine, con la compresión de la televisión, suena más que aceptable. No, considero que es un poco así. Digamos, uno puede participar en las locaciones con respecto a hablar con arquitectos. O sea, depende de las dimensiones de lo que me toca a mí, el programa que me toque, uno puede participar con el arquitecto y decir, pará, en vez de ponerme esta cortina livianita, ¿por qué no me pones una cortina un poco más pesada? O sea, acá, podés usar una alfombra, hay ciertas cosas que van allá de lo técnico, desde el punto de vista acústico. Uno dice, bueno, uso tal panel, uso tal trampa de graves, que son condiciones que en general no suceden, salvo que uno las provea, ¿no? En su propio kit de sus propias fantasías, que era un poco lo que decía antes. Su arsenal de cosas, de Claro. trabajo acústico. Bueno, como por todo, eso. como... Pero si no, es prácticamente imposible. Pero sí uno puede hablar con la gente de arte que colabore con determinadas cosas. Cuando uno va a localizar, debe comunicarse. En la comunicación con todas las áreas, que es muy difícil, o sea, más de locaciones, y ya cuando te vienen a decir de que una locación la vayas a ver, y te vienen es porque está complicada. Pero bueno, uno, o sea, tiene que ser proactivo con eso, pero proactivo a un nivel extremo, en el cual cuando no te invitan a ir y revisar y hablar y hacer entender para que después las personas que decidan si hacerlo o no. ¿Qué significa? Porque muchas veces las locaciones no tienen que ver con la película, tienen que ver con algo muy económico. O sea, elegir esta locación significa de tener este lugar porque X actor puede, como ha pasado en otras películas, porque está cerca de X lugar y lo podemos tener solo por eso. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, o tal vez acá sí se puede hacer porque se puede hacer tal y tal cosa, entonces rinde la película. Bueno, si rinde la película y no rinda el sonido, económicamente, ¿cómo podemos hacer para que eso rinda? O sea, un trabajo acústico importante por un ingeniero o un trabajo de aislación por una persona que sabe que no somos nosotros, previo, con el conocimiento de todo el equipo para prever sus necesidades. Tal vez una ventana que da a una calle, que tal vez esa calle va a un croma y que esa calle no es la verdad, que vuelta, ese es mi problema todo el tiempo, que estamos mintiendo a la realidad. Es necesario poner un doble vidrio. ¿Para qué? Para que eso no sea, o sea, tener un tráfico no nos sirve ahí, porque va un croma con París, no sé lo que sea.
Entonces el productor en el momento cuando uno le pone las opciones decide si el tipo realmente esos 20 lucas vale poner ese doble vidrio para que eso no funcione, para que eso lo tape o de repente quiera doblarlo, no lo sé. Es como lo importante es saber todo eso para poder atajarte. Después la decisión final la tiene el productor en cuánto va a gastar. O sea, me han dicho muchas veces, dice, yo te pongo doble vidrio, te pongo tales cosas, pero después tuve que gastar más plata para poner, no sé, doblar o poner o sacar. Entonces lo importante es que saber todo de antemano. Las cosas grandes, o sea, trabajos técnicos grandes que uno no lo hace. Y después uno tiene un arsenal gigante de todo, o sea, miles de alfombras, fenólicos, pisos de goma, mantas. Y no solo es tener las cosas, es tener el tiempo y la gente para esas cosas. Porque puedes tener todo eso, pero no tenés un camión para ponerlo, o no tenés una persona para ponerlo, o no saber dónde va a ir. Entonces es entender todo eso y entender también, eso ya es algo más grande de producción. Y que se entienda, o sea, que si realmente ellos es como hacer un balance de las cosas. Muchas veces lo que pasa acá es que ese balance siempre es a menos porque no tienen plata, porque la plata la tienen después. Entonces tratar de incluir también al postproductor para que entienda y que sepa y que vaya adelante y que tome ese riesgo y que lo acepte antes de saberlo. Y, o sea, si eventualmente el jefe, que es el que te paga, decide hacerlo eso, que todos sepan de que es así y no sufrir. O va a sufrir igual, como sufrí siempre. Pero el problema es, viste, la falta de previsión. Es importantísimo, porque tal vez con una palabra, como dice Fabián, uno puede solucionar algo con tiempo. Y para mí es una de las cosas fundamentales, tanto desde dónde poner un generador, que tal vez tenés una película gigante con 400.000 camiones y cambiar un generador es algo imposible, pero literalmente imposible porque hay permisos. Entonces si uno habló y tuvieron una media hora antes para poner un generador con 200 metros más y puede salvar algo. Entonces no importa lo que sea, no importa lo que te digan, no importa lo que quieran, es siempre, siempre tratar de ir a las locaciones y hablar con toda la gente, tanto locaciones que son problemáticos porque ellos manejan su presupuesto y siempre tratan de recortar y no saben lo que pasa. Ellos ven un guión exterior y no ven los personajes, la gente que habla, que no habla. Para ellos tratan las locaciones como si fuera un signo de pesos. O sea, como ciertos momentos de previa y de rodaje, qué cosas puede hacer en infraestructura. No, y después está la frase que te dicen, acá hicieron 5 películas, como diciendo, vos no podés. No vale, eso no importa, o sea, somos todos diferentes. Casualmente tiene que ver un poco con eso, digamos. Las referencias son, acá vino tal sonidista y hizo la película y vos me la estás bochando. No, acá se hizo tal programa o tal entrevista y vos me la estás bochando. Y no es que yo soy malo, hay montones de conceptos y montones de postproductores que también no hacen una devolución al productor. O sea, el postproductor viene y termina aceptando diciendo, toma, no sé, quedó mal, solucionalo. Y el postproductor va con sus herramientas, con el famoso RX, con esto, y lo salva. Entonces después dicen, viste que al final que se podía. Nadie entiende después bien cómo suena eso, o si realmente era el sonido que uno quería realizar era ese. Que se haya hecho tampoco quiere decir que haya quedado bien. No. Todos los proyectos son diferentes, o sea, tal vez le hicieron y es un tipo mirando un espejo, no sé. Y, o sea, el problema es ese, es la desidia o la búsqueda de incorporación de todo. Los ejemplos que te ponen en contra, porque no son ejemplos a favor, porque yo esos ejemplos ya los conozco, entonces como que parece que si te ponen esos ejemplos como punto de discusión. No, pero acá ya se hizo de esta manera. Está bien, pero se puede hacer de otra, no es que hay una sola opción. De hecho, no es solamente la única opción, la mía y la del otro que la pudo hacer. Hay otras opciones. Entonces, si no se comunica, si no se abre un diálogo y no se incluyen a otras áreas, seguramente, o sea, porque no están incluyendo al postproductor para que tome esa decisión, al que le van a dar el paquetito, ¿ok? Entonces, al no incluir, cuanto menos comunicación hay, más problemas hay, digamos, para poder tratar de solucionar algo, porque realmente a veces son cosas de paneles, a veces son cosas de mecánicas como poner un vidrio, o a veces pueden ser, digamos, alejar un generador. No estamos hablando de algo que no se pueda resolver. Exacto, lo importante es esa decisión en contra, informarla a todos. O sea, si lo tomó y después que aprenda la persona que tomó esa decisión a saber cuáles son las consecuencias, que eso es lo que pasa, que la gente que toma las decisiones no tiene las consecuencias después. A través del diálogo hay montones de cosas que tienen que ver con la preproducción. En este caso yo la incluyo porque más allá de una preproducción que parece que fuera al inicio de un proyecto, yo tengo preproducción todos los días y tengo de alguna manera una devolución
reuniones de lo que pasa de lo que va a pasar el día siguiente y una avanzada de lo que va a pasar al otro día. O sea, es importante la preproducción para decir yo soy Fabián, vos sos esto. O sea, va más allá de hablar de sonido o hablar de fotografía, digamos. Generar un diálogo para que te conozcan genera que por lo menos después en la discusión no seas tan violento. Creo que es importante que no está puesto acá, que es el page to page, que en mi caso pasa bastante, que es súper importante, donde uno sabe las problemáticas de los otros. O sea, y uno las sabe y uno entiende. O sea, de ahí forma entender un poquito cómo se va a filmar y cuáles son las problemáticas desde el vestuario hasta el DF, hasta el arte. Entonces, eso para mí hasta es divertido, porque uno empieza a conocer el rodaje. Eso es muy importante. El 80% de los casos existe un page to page. Y cuando no, yo trato de recrear eso mismo con la gente. O sea, si no existe un page to page o te llamaron después del proyecto, es como, bueno, me junto con vestuario, me junto con arte, revemos todo y decimos cuáles son tus problemas, cuáles son mis problemas. Lo bueno del page to page, como todos lo vemos a la vez, la mitad del tiempo tal vez uno no tiene nada que ver y piensa en otra cosa y justo salta en algo que uno no sabía. No sé, para mí es importantísimo anotar, saber, tener... Nosotros en televisión en general lo estamos perdiendo. Es un terreno que se había ganado, va fluctuando. Y lo que yo siento es que a veces cuesta mucho insertar el sonido como parte del plan de todos. A veces parece que el rodaje va por un lado y el sonido es la maña de uno nada más que está en general estorbando y trabando al resto. Entonces, reinsertarlo cuesta mucho, es un trabajo que coincido con vos, hay que ser proactivo y hay que ofrecerse, participar, estar atento. Creo que manejar información es la gran herramienta. Lo que pasa es que a veces uno se ve privado de esa información solamente para que no traiga la mala noticia de que esto no sirve o aquello no Somos se puede. políticos, no sonidistas, parece. Sí, no, exacto. Solucionás cosas más con la política que poniendo un micrófono ideal. Decir, pero eso es todo. O sea, si uno, aunque no sepa nada de sonido técnicamente, y es un político que sabe cambiar todo el set para poner siempre el micrófono acá, es el mejor sonista que existe. Ya está, eso, no necesitas más nada. Tenés un tipo que te enchufa, te pone todo, apretás rec y puedes el micrófono acá en todos los planos. Es perfecto. Es eso. De hecho, hay ciertos microfonistas que lo hacen muy, muy bien, que se ganan el set ahí adentro. Pero todas las áreas trabajan para la imagen, solo nosotros no lo hacemos, es así. No, yo trabajo para la imagen. No, pero quiero decir que en la pelea, que es lo que dice Lupa, que te quitan muchas veces la posibilidad de acceder a un page to page o a un scouting porque saben que ya la locación viene complicada. Lo que nos pasa en televisión muchas veces es que llegás, ya está todo definido. Muchas veces podés participar del page to page de los primeros 3 capítulos y después ya estás en rodaje y no participás más. Entonces cuando llegás te encontrás con lo que está. Entonces tenés que resolver sobre la marcha. Y es verdad que muchos productores te sacan y es una pelea bastante desigual. Digo, un poco esto de que todos trabajaban para la imagen. Nuestra área solamente es la que se preocupa por el sonido y nos cuesta una pelea un poco desigual, ¿no? O te dicen, este scouting que ayer fueron de scouting, no me avisaron. No, pues es para definir el universo de... ¿Y qué sería el universo? Bueno, el universo para mí son las locaciones donde se va a filmar el programa. No, pero no hace falta que venga vos de sonido porque lo que va... Entonces cuando al tercer scouting, que ya definieron el universo, vos vas a decir, pero acá está... Y entonces todos los problemas dicen, bueno, no seas conflictivo. O sea, tratá de solucionarlo. Entonces, bueno... Ahí es donde yo digo que está en uno avanzar y tratar de solucionarlo y realmente negociar, ir de a poquito negociando con con aquel, cosas, correrlo de allá para acá, o enojarse y estar en conflicto, pues es más que nada creo que en televisión son tiempos largos, son rodajes que no terminan nunca. Frustración es larga. Son 200 y pico de jornadas por año y son los enfrentamientos no terminan con un rodaje y no te ves más o con este director no trabajas. O sea, siempre se va reciclando y la realidad es que uno tiene que sobrevivir y tratar de hacer, son muchas horas para estar amargado. Entonces hay que tratar de, buscarle la vuelta y yo personalmente siento que he tenido posibilidad de torcer algunas historias y ponerlas a favor. Entonces, siempre está, la posibilidad existe.
En mi caso, yo creo que el entender y aliarse de alguna forma con el asistente de dirección es fundamental, y que él entienda las situaciones que me han pasado positivas fue donde el asistente de dirección comprende las necesidades y los problemas. Porque es al final la persona que baja todo, que sabe todo, es el que unifica todo. En el hecho de momentos de llegar a locaciones y directamente antes de hacer el scouting, bajarlas porque están sobre una avenida, es la persona como que tiene el poder como para hacerlo y para convencer a todos y la información de todos. Esa unificación de asistente de dirección para mí es fundamental. O sea, tenerlo de tu lado, o que sepa lo que uno sabe, o que él te diga que realmente esto va de esta forma por el trasfondo que tiene. O sea, de vuelta, comunicación es todo. Entenderlo. Como protocolo, para usar también una palabra de Fabián, es pelear por ir al scouting de cada una de las locaciones donde se vaya a hacer la película, tratar de estar en cada una, pero ir ahí sabiendo muy bien qué es lo que se va a hacer en cada una de esas escenas. Y después una cosa que me parece que es importante, hacer un reporte por escrito, ¿no? Entregar a producción de cada una de las locaciones que uno vio, enumerar todos los... muchas veces el scouting se hace a veces 2 meses antes de filmar, y ahí en ese momento, con toda la información fresca, ayuda mucho que producción sepa cuál es nuestra perspectiva. Después, bueno, viene toda la parte política, como dice Javier, de a ver hasta dónde puedo influir para convencerlos de que no sirve. Y a veces es cierto, no sirve desde sonido, pero es óptima por otras cosas, y a veces no está mal que dejen de lado o que no prioricen el sonido. Puede pasar, como es parte de las reglas del juego. Pero me parece que sirve y es muy práctico que ese mismo día o al día siguiente o cuando terminó la semana de scouting, producción tenga de parte de la gente de sonido un reporte de cada una de las locaciones, los pros y los contras que sonido ve para eso. Cuando se vuelve a hablar de esa locación, está ahí que el sonido, si llegamos 2 meses después y en la medianera de por medio hay una sala de ensayo y están 8 horas ininterrumpidas de heavy metal, bueno, y eso sonido ya lo planteó en su momento, no es por cubrirse, pero digo, en algún punto sirve que esa información esté prolijamente desglosada. Una cosita, para mí también en parte la preproducción tiene que ver el workflow. O sea, cómo uno lo prepara antes. O sea, yo por lo general tengo una carta que la mando de cómo voy a trabajar, con qué cosas, para que todo el círculo y se haga una prueba de cómo con la cámara, el timecode, el tipo de nombre, cómo va a ser la mezcla en tal canal, que se ingeste en el Avid, o cómo se va a hacer ese proceso de trasco, ese daily, cómo entre y que se haga una prueba de todo, tanto con la cámara, y que funcione todo bien. O sea, que entre todo bien, que cierre el círculo, es importantísimo eso. Para mí, si hay un postproductor de audio o no, de sonido, pero que se cierre todo y entender con el editor. O sea, ir a hablar con lo que vamos a hacer, que el editor sea parte del workflow y el postproductor de audio también.